Buenos días. Les voy a contar en los próximos minutos, en primer lugar, por qué y luego cómo hemos diseñado una escala para, en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn de intestino delgado, establecer la probabilidad de que tengan estos pacientes lesiones inflamatorias vistas por cápsula endoscópica. Como saben, la forma más común de la enfermedad de Crohn es la ileocolónica, pero ha cobrado importancia la afectación de otros segmentos del intestino delgado, en primer lugar por su frecuencia, también por la complejidad diagnóstica que a veces entraña y por el pronóstico de estos pacientes, que en muchas ocasiones es peor. Las guías de práctica clínica de diferentes sociedades recomiendan la realización de estudios de cápsula endoscópica en casos de sospecha de Crohn de intestino delgado después de una colonoscopia normal. La cápsula endoscópica es una herramienta fundamental en el diagnóstico inicial del Crohn de delgado. Y, además, la cápsula endoscópica en este escenario ha demostrado, en primer lugar, tener un excelente valor predictivo negativo, por encima del 90% en muchas series. Están definidos los criterios en los cuales debemos basar la sospecha de enfermedad de Crohn de intestino delgado y, por tanto, los criterios en los cuales tenemos que basar y fundamentar la indicación de estudios de cápsula endoscópica. Hay trabajos en la literatura en los cuales diferentes autores han tratado de relacionar la presencia de síntomas de la enfermedad o de parámetros analíticos de la enfermedad con la mayor o menor frecuencia de lesiones inflamatorias, pero a pesar de todo ello, sigue sin estar totalmente aclarado cuál es el perfil de paciente que más se puede beneficiar de los estudios de cápsula endoscópica. Si vamos a la literatura, encontramos que la rentabilidad diagnóstica de la cápsula en esta indicación apenas supera el 50% en las mejores series. Rentabilidad diagnóstica entendida como el porcentaje de estudios en los cuales encontramos lesiones que justifiquen la indicación. En la cápsula endoscópica, en la otra gran indicación de la cápsula, que es la anemia, este porcentaje supera el 80%. Y esto significa que estamos realizando un número de estudios importante que son normales y, por tanto, estamos llevando a cabo costes asociados que probablemente sean excesivos. En nuestro grupo venimos trabajando en esta línea en los últimos años, hemos publicado algunos trabajos y voy a llamar su atención sobre este trabajo que publicamos el año pasado en Revista Española. En este trabajo incluíamos 124 pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn de intestino delgado, a los cuales les realizamos estudios de cápsula endoscópica y analizamos la asociación de datos demográficos, clínicos y analíticos de la enfermedad con la frecuencia de lesiones inflamatorias que veíamos en los estudios de cápsula endoscópica. Nos encontramos que solamente la calprotectina fecal y la PCR eran parámetros que se asociaban de forma significativa e independiente a la presencia de lesiones inflamatorias significativas en intestino delgado. Pero esta población, este trabajo, llevamos a cabo un estudio mucho más extenso, un análisis estadístico mucho más profundo, con muchos resultados y muchos datos que evidentemente no tuvieron lugar en el artículo por razones de extensión, y el fruto de todo ese trabajo fue finalmente el diseño de una escala en la cual damos a cada parámetro analítico una puntuación. Y cada paciente tendrá finalmente una puntuación igual a la suma de los puntos de los parámetros analíticos que tenga alterados. Y esa puntuación final de cada paciente nos servirá para establecer la probabilidad que el paciente tendrá de tener lesiones inflamatorias en un estudio de cápsula endoscópica posterior. Lo que hicimos en primer lugar para diseñar la escala fue seleccionar estos parámetros analíticos que son de uso frecuente en el manejo de la enfermedad inflamatoria y le dimos a cada parámetro analítico una puntuación en números enteros aproximada al valor de su odds ratio en el análisis estadístico que les he comentado. Como les decía, esta población fue objeto de un estudio muy extenso, muy prolijo, y teníamos datos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos de todas las variables analíticas posibles y de todas las asociaciones posibles de variables analíticas. Y con estos datos construimos nuestra escala. En la escala decidimos que tendríamos 3 grupos de riesgo, un grupo de pacientes con una baja probabilidad, un bajo riesgo de tener lesiones, un grupo de riesgo intermedio y un grupo de riesgo alto. Y decidimos que los pacientes que tuvieran menos de 5 puntos estarían encuadrados en el grupo de riesgo bajo, aquellos con puntuaciones entre 6 y 15 en el grupo de riesgo intermedio y los pacientes con 16 o más puntos en el grupo de riesgo alto. Una vez diseñada la escala, en primer lugar la aplicamos a esta misma población. Hicimos un proceso de validación interna de la escala. Este es el reparto de pacientes dentro de cada grupo, el más numeroso es el grupo de riesgo bajo, el grupo A, y estos son los resultados que obtuvimos cuando aplicamos nuestra escala a esta población inicial, la población original con cuyos datos la construimos. De todos estos resultados quiero llamar su atención sobre el valor predictivo positivo, porque este parámetro nos va a indicar la probabilidad individual de cada paciente dentro de cada grupo de tener después lesiones inflamatorias. Como ven, en el grupo de riesgo bajo, esa probabilidad, el grupo de riesgo bajo es el grupo que hemos decidido nosotros que sería el grupo de pacientes con menor probabilidad. Y efectivamente encontramos que esa probabilidad era baja, era del 10%. En el grupo de riesgo intermedio del 46,5% y en el grupo de riesgo alto efectivamente era una probabilidad alta, del 81%. Nos pusimos muy contentos, parece que la escala funciona porque clasifica bien a los pacientes en los diferentes grupos de riesgo. Pero
hemos aplicado la escala a la misma población con cuyos datos la construimos. Esto significa que la escala tiene validez interna, que es coherente, pero no podemos generalizar su uso todavía, no podemos recomendar que se utilice de forma generalizada. Para ello, hay que llevar a cabo un proceso posteriormente de validación externa y aplicar la escala a una población diferente de la población original. Para eso hemos llevado a cabo un trabajo multicéntrico, en el que originalmente participaron 9 hospitales españoles y al que después han sumado 3 hospitales más. En el libro de resúmenes pueden encontrar los datos referidos al trabajo inicial de 9 hospitales, pero yo les voy a contar ahora los resultados del trabajo definitivo de 12 centros que no difieren demasiado del trabajo inicial. Como digo, 12 hospitales españoles y un total de 410 pacientes, a los cuales se han hecho estudios de cápsula endoscópica por sospecha de enfermedad de Crohn de Delgado y les hemos aplicado nuestra escala. Este es el reparto de pacientes dentro de cada grupo. En este caso, el grupo más numeroso es el grupo B, el grupo de riesgo intermedio, y estos son los resultados que encontramos cuando aplicamos la escala a nuestra población del trabajo multicéntrico. Nuevamente, si nos fijamos en el valor predictivo positivo, nos encontramos que en el grupo de riesgo bajo la probabilidad de tener lesiones es del 15,8%, en el de riesgo intermedio es del 49,7% y en el de riesgo alto del 80,6%. Es decir, que cuando aplicamos la escala a una población diferente a la original, sigue funcionando correctamente y sigue clasificando bien a los pacientes en los diferentes grupos de riesgo. De hecho, los resultados de este trabajo multicéntrico se parecen mucho a los originales de nuestra población inicial. Los porcentajes apenas difieren. Recordarán que les contaba al principio que la rentabilidad diagnóstica de la cápsula en casos de sospecha de Crohn se mueve entre el 22 y el 52%. Rentabilidad diagnóstica entendida como pacientes que tienen lesiones inflamatorias en casos de sospecha de enfermedad de Crohn. En nuestra población, si sumamos los pacientes de las dos poblaciones, tenemos un total de 534 individuos, entre los cuales un 40% tendrían lesiones inflamatorias significativas, lo cual es congruente con lo que he publicado en la literatura previamente. Si solamente tuviéramos en consideración los pacientes del grupo de riesgo alto, ese porcentaje subiría al 80%. Pero incluso incluyendo pacientes del grupo del riesgo alto y pacientes del grupo de riesgo intermedio, ese porcentaje es del 58%, que sigue siendo mejor que las mejores series publicadas en la literatura. En definitiva, hemos diseñado una escala que clasifica correctamente pacientes con sospecha de Crohn de Delgado en diferentes grupos de riesgo, diferentes probabilidades de tener lesiones basándonos en sus parámetros analíticos. Pensamos que la escala puede ser una herramienta útil en la práctica habitual para tomar decisiones de qué pacientes se pueden beneficiar más de estudios de cápsula endoscópica, porque nos va a seleccionar a los pacientes que tienen mayor probabilidad efectivamente de tener lesiones. Y también pensamos que el uso de nuestra escala puede mejorar esta tasa de estudios positivos y nos puede evitar cierto número de exploraciones normales y los costes asociados a esos estudios normales. Eso es todo. Muchas gracias.